privilegio que nos estás dando de estar reunidos en tu nombre, Señor. Cuán privilegiados somos quienes estamos ahorita en este lugar para reunirnos, Señor, compartir, adorarte, alabarte y para poder recibir, Señor, la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Señor, ruego para que tú hables a través del predicador. Permite que sea tu palabra, Señor, pura, transmitida y que sea solamente tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta mañana el tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con nuestra ciudadanía. Y para ello yo quisiera que usted pueda acompañarme al libro, a la carta, perdón, de los Filipenses. La carta a los Filipenses, una carta maravillosa, una carta hermosa, escrita desde la cárcel. Si usted puede buscar Filipenses capítulo 3, voy a introducir con el versículo 13. Mientras usted lo busca, le quiero contar que esta carta es escrita en la cárcel. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel y hay algo que le preocupa al apóstol Pablo y son las noticias que le han llegado de una situación conflictiva entre dos hermanas en esta ciudad de Filipos. Y esto lleva al apóstol Pablo a escribir esta carta, una carta sencilla, una carta de 4 capítulos, pero rica doctrinalmente. Y esto, mis hermanos, es algo que llama la atención, porque es una carta para tratar un problema entre dos hermanas, pero Pablo para ello necesita recurrir a la doctrina, a profundidad de doctrina, para poderles exponer y ayudar a estos hermanos a que vivan la vida como verdaderos hijos de Dios. Entonces el capítulo 3 y versículo 13 dice de esta manera: Filipenses 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En este capítulo, el capítulo 3, el apóstol Pablo está ahora exponiendo su manera de vivir y esas palabras las quise traer a este versículo porque es la introducción a lo que vamos a estar compartiendo. Pablo dice: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Pablo quiere ayudarles a estos hermanos de Filipos que están con problemas como usted y como yo podríamos tener alguna dificultad con algún hermano en la congregación. Y Pablo quiere exponerles cómo es que un hijo de Dios, como un creyente debe vivir. Y él se coloca primeramente como ejemplo. Y vamos a ver ya ahora más adelante, versículo 17 al 21, Filipenses 3, 17 al 21. Esos van a ser los versículos de esta mañana que vamos a compartir. Pero quería introducir con ese verso 13 de cómo el apóstol Pablo mismo da un ejemplo. Él dice: no pretendo haberlo alcanzado, pero sé algo, tengo que olvidar lo que está atrás y extenderme hacia lo que está delante. Y dice el verso 17, Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran, mis hermanos, tres grandes verdades. Allí vamos a ver dos estilos de vida. Aquí los vimos en estos versículos y ahorita vamos a desmenuzarlos. Dos estilos de vida, dos formas de pensar y dos ciudadanías. Pablo les dice a los hermanos de Filipo
Y hoy Dios nos dice a nosotros, mis hermanos, quienes hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que debemos despertar a una realidad donde existen personas que piensan diferente, un estilo de vida diferente y una ciudadanía diferente. Nosotros necesitamos recapacitar en esto, mis amados hermanos. El día en que usted y yo nacimos en este mundo, el día en que nacimos en este mundo, obtuvimos una ciudadanía. Usted quisiera o no, obtuvo una ciudadanía. Y esa ciudadanía nos acompaña y nos acompaña hasta el momento en que logramos comprender el Evangelio para nacer de nuevo y obtener una nueva ciudadanía. El problema de la ciudadanía con la que todos venimos es que es una ciudadanía que nos lleva a una manera de pensar. Y esa manera de pensar nos lleva a un estilo de vida. Y para agravar más el problema, todo es terrenal. Todo es terrenal. Nacemos con una ciudadanía que nos lleva a pensar de una manera y esa manera de pensar nos lleva a vivir de esa manera. Estilo de vida, manera de pensar, ciudadanía. Pero esto tiene un origen. Dice la escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿De qué manera entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Eso ocurre en el Edén. Entonces, en el Edén, mis hermanos, es donde ocurre el serio problema con la caída del hombre. Dice, por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos, absolutamente todos los seres humanos vienen con una ciudadanía. Nacen e inmediatamente está la ciudadanía. Sin haber nacido, es más. Sin haber nacido ya esa ciudadanía fue impuesta, fue colocada. Eso es lo que dice David en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado, dice, me concibió mi madre. Entonces, cuando nosotros nacimos, ya obtuvimos una ciudadanía. Pero en el momento en que nosotros nos exponemos al Evangelio y en el momento en que el Espíritu Santo de Dios sella un corazón, a partir de ese momento la ciudadanía cambia. Y si la ciudadanía cambia, debería cambiar la forma de pensar. Y si la forma de pensar cambia, debería cambiar el estilo de vida. ¿Se entiende? Una ciudadanía que nos lleva a pensar de una manera y a vivir de una manera, pero esa ciudadanía es transformada, por lo tanto debe cambiar la manera de pensar y la manera de vivir. El asunto, mis amados hermanos, amigos, es que debido a la memoria nuestra, es necesario traer a nuestras mentes estas verdades una y otra vez. Recordar cuál es nuestra ciudadanía, recordar cuál es la manera de pensar de un ciudadano de esta índole y cuál es el estilo de vida de una persona que ahora ha obtenido una ciudadanía diferente. Por eso es que Pablo en el versículo 17 de Filipenses, que es nuestro texto, Filipenses 3, él dice, hermanos, sed imitadores de mí. Alguien podría decir, qué arrogante. Son arrogantes, sean imitadores de mí. Pero cuando comprendemos el estilo de vida de Pablo, sabemos que no hay arrogancia para nada, porque él dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora bien, nos guste o no, mis amados, de alguna manera nosotros somos imitadores. Nosotros imitamos. Y eso es parte de la naturaleza humana. No se sienta mal, pero es parte de nuestra naturaleza. Camine bastante tiempo con alguna persona y usted terminará adoptando frases, dichos, palabras de esa persona, inclusive los gestos, ¿sí o no? Yo me hace mucha gracia porque nosotros nos reunimos con el pastor Samuel, que es nuestro pastor, el pastor Marvin, el pastor Víctor Hugo, este servidor y él. Y cuando nosotros nos escuchamos, hemos adoptado frases que el pastor Samuel utiliza. ¿Sí o no? Por ejemplo, mis hijos me dicen, papi, ya usted parece al pastor Samuel, ¿sí o no? Y uno medita y es cierto, el tiempo que uno pase con alguna persona le va a hacer tomar frases o dichos y viceversa. Usted tiene personas que le observan y que le imitan. Imitamos la rebelión de algunos.
pero también imitamos la obediencia de otros. Esto puede ser inconsciente, pero terminamos imitando, mis hermanos. La palabra que aparece acá, sed imitadores, esa palabra imitadores en su original es mimetes y significa mimo, el que hace mimo, el que imita, el que hace las muecas, los gestos de otra persona, es realizar esos movimientos inclusive que terminamos nosotros imitándolos, es el comportamiento de alguna persona. Ahora, la dependencia o la independencia de estilos de vida, nosotros tendemos a imitar esto, o un estilo, una dependencia o independencia de un estilo de vida. Van a haber momentos en donde imitaremos el orgullo que se nos ha trasladado. ¿Dónde se nos impuso ese orgullo? En el Edén. En el Edén fue transformada la forma de pensar del ser humano y todo eso ocurrió trasladándose generación tras generación. Ahora bien, mis hermanos, recuerdo una historieta de aquel niño que iba detrás de su padre en un río. Él caminaba por las piedras del río y entonces saltaba de una piedra a otra y así sucesivamente, y de pronto recordó que su hijo, su niño venía atrás y él se asustó y dijo: hijo, fíjate dónde estás poniendo los pies. Y su hijo le dijo: no, papi, fíjate tú, porque yo estoy poniendo mis pies donde tú los estás poniendo. Siempre tenemos a alguien que está siguiendo nuestros pasos, alguien que está siguiendo nuestro caminar, mis hermanos. Por eso Pablo dice: sean imitadores de mí. ¿Y por qué, Pablo? Porque yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo se deja decir: sean imitadores de mí? Sean imitadores de mí. Nosotros iniciamos imitando a nuestros padres. Por eso les decía que es una conducta natural del ser, de nosotros como seres humanos, imitar. Y a los primeros que tendemos a imitar es a nuestros padres. Lo que ellos hacen, lo que dicen, cómo hablan. Traemos eso ya innato, mis hermanos, querer imitar. Por eso el consejo de Pablo es: imítenme a mí. Sean imitadores de mí. De hecho, en la carta a los Efesios, si usted me puede acompañar a los Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios. Noten otra vez la palabra imitar. Nosotros somos imitadores, pero ¿a quién tenemos que imitar? Pablo se coloca en Filipenses: imiten a mí. Pero vemos acá como a los Efesios se les dice: imiten a Dios, sean imitadores de Dios. Y Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, primera Juan capítulo 2 y versículo 6, nos dice algo muy similar. Dice la primera carta de Juan, el capítulo 2 y versículo 6: el que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? Debe andar como él anduvo. ¿Nos habla de imitar? ¿Sí o no? Debemos andar como él anduvo. Eso se llama imitar. Y Juan, en su carta, en el capítulo 13 de Juan y versículo 34, Juan 13, 34, él dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ven a Cristo poniéndose ahora como ejemplo: como yo los he amado, ustedes necesitan. Que es un mandamiento nuevo, dice el Señor. En otras palabras, imíteme en la manera de amar. Entonces, por eso es que sabemos que Pablo mismo nos está enseñando esto. Pablo está diciendo que nosotros imitemos. Él le dice a los filipenses: sean imitadores de mí. Nos enseña entonces un estilo de vida que solo alguien, mis hermanos, solo alguien con mucho amor hacia nuestro Señor Jesucristo puede tener. Solo alguien con mucho amor. Saben que el apóstol Pablo, para usar una palabra muy popular nuestra, si alguien podía rajar
impresionar era el apóstol Pablo con sus logros. El apóstol Pablo podía impresionar. Por eso les digo y quise mencionarles el origen de esta carta. Una carta que va dirigida a una iglesia que ha tenido un conflicto entre dos hermanas. Hay dos hermanas que han tenido alguna situación y Pablo quiere abordarlo. Y Pablo sabe que la única manera de abordar cualquier problema en la congregación es cuando nosotros nos ponemos como imitadores de Cristo. Cuando nosotros nos colocamos en los zapatos de nuestro Señor. Pablo en un determinado momento en esta misma carta y de hecho en este mismo capítulo 3, Pablo se atreve a decirles a ellos acerca de sus características. Él les dice quién es él, qué es lo que él ha alcanzado, qué es lo que él ha logrado. Y parte de lo que él dice de sus logros heredados, él les dice, yo, circuncidado al 8º día. Mis hermanos, quizá uno nos diga mucho a nosotros esto, pero yo quisiera explicarles un poquitito por qué Pablo les presenta esta carta de él, por qué Pablo abre su currículum para decirles, ese soy yo. En otras palabras, yo no soy cualquier patas vueltas. Pablo está diciendo circuncidado al 8º día. Y circuncidado al 8º día, mis hermanos, no cualquiera. Solamente aquel que era judío verdaderamente podía ser circuncidado al 8º día. Solamente un judío verdadero. Por eso él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Los padres de Pablo eran apegados a la ley y al 8º día, según Levítico, debían circuncidar al niño. ¿Ven por qué Pablo dice, yo sí fui circuncidado al 8º día? Porque soy verdaderamente judío. Un gentil podía convertirse al judaísmo y ser circuncidado, claro, pero nunca podía decir que fue circuncidado al 8º día. Podía decir, yo soy judío, pero no podía decir fácilmente circuncidado al 8º día. Por eso las palabras son determinantes acá cuando Pablo dice, yo sí fui circuncidado al 8º día. Después él dice del linaje de Israel, de la raza legítimo israelita, de la tribu de Benjamín, dice todavía el apóstol Pablo. Luego él dice hebreo de hebreos. Vean que todo eso que él está mencionando son características para poder impresionar a cualquiera. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, heredados. Luego dice en cuanto a la ley, fariseo. Aquí ya le habla de lo que por su propio esfuerzo alcanza. Él dice, en cuanto a la ley, soy fariseo. Yo sé que hoy tal vez la idea que hay de los fariseos no es la mejor, pero para la época de Pablo eran muy respetados. Eran los hombres con mayor conocimiento que existían de la escritura. Digo todo esto porque lo que quiero es que podamos evaluar algo ahorita. Pablo les dice esto a los filipenses respecto a sus características o condiciones, privilegios. Y él dice en cuanto a la iglesia, soy perseguidor de ella, fui perseguidor de la iglesia. Pablo menciona todo esto, mis hermanos, pero al final dice, en otras palabras, nada de esto es digno de imitar. ¿Ven el punto? Él dice, tengo todas las condiciones y privilegios que impresionan a la humanidad, pero nada de esto es digno de imitar. Por eso es que él dice allí mismo en Filipenses 3, verso 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto nos ayuda a entender mejor todavía que Pablo no está siendo arrogante cuando dice sean imitadores de mí. Él está descartando todos sus logros heredados, todos sus logros alcanzados con su propio esfuerzo, porque él dice esto no vale, esto es basura, no imiten eso. A veces, mis amados hermanos, nos dejamos llevar por títulos, nos dejamos llevar por lo que este mundo terrenal ofrece. Pablo está dejando muy claro, nada de esto vale la pena. Por eso es que insisto, no es arrogancia, no es arrogancia. Él ya nos ha dicho que no se considera, que él no considera que ya alcanzó todo. Él no se ve perfecto en cuanto a sus obras, a su trabajo diario, pero él se presenta como un modelo terrenal en la vida, mis hermanos, y es digno de imitar. Este es un modelo digno de imitar, el que Pablo nos está presentando. Pero en segundo lugar, él no está presentándose como un modelo exclusivo. No sé si notaron que Pablo usa un plural.
El primero dice, sean imitadores de mí, pero luego dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora Pablo pasa a decir, sean imitadores de mí. Ahora él dice, y vean a los que están acompañándome. Vean a los que están conmigo, observen, presten atención con mucho cuidado, deténganse a ver cómo se conducen, cómo caminan estos hombres, cómo es que ellos lucen. Eso es lo que está diciendo. En el Antiguo Testamento se utilizaba una expresión para hablar de alguien que era imitador o que caminaba cerca de Dios. Por ejemplo, para referirse a Enoc, dice la escritura en Génesis 5:24, nada más lo cito, Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios. Era una manera de decir alguien obediente a Dios, alguien que caminó cerquita de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces Pablo nos habla aquí en ese verso 17, primeramente, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Timoteo, Epafrodito eran sus colaboradores. Entonces, no solamente Pablo era digno de imitar, sino que él dice, vean estos ejemplos para que ustedes puedan también aprender de ellos. Ahora bien, la razón por la que era necesario imitar a estos modelos, mis hermanos, modelos de Cristo, era porque también habían malos ejemplos. Esa es la razón del por qué Pablo está haciendo esto. Él dice, imítenme, imítennos, véannos, porque hay modelos malos. Y el gran problema que hay, mis amados, es que el buen ejemplo dura mucho tiempo en seguirlo, pero el mal ejemplo rápidamente lo agarramos. El mal ejemplo es más fácil de aprender, de imitarlo, pero el buen ejemplo cuesta más. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están habituados al pecado. Y esa es la razón de por qué nosotros nos arraigamos más fácilmente a los malos ejemplos que a los buenos ejemplos. De allí la insistencia que el apóstol Pablo dice, sean imitadores, sean imitadores. A los corintios también se los tuvo que decir. En la carta a los corintios, el apóstol Pablo, en la primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 16, él tiene que hacerles esta exhortación. Y él les dice, por tanto, os ruego que me imites. Os ruego que me imiten. Les dice Pablo a los corintios. Y en 1 Corintios 11:1, de la misma forma. Vean cómo esta expresión es repetitiva en el Nuevo Testamento y es muy paulina. Dice en 1 Corintios 11 y verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una vez más, una vez más. Pero noten que Pablo no está llamando a un nuevo modelo. Él no está imponiendo un nuevo modelo. Él no está diciendo, vean, les traigo una nueva revelación, imítenme a mí. No, no, no. Él está haciendo un llamado a imitarlo, pero porque Él es imitador de Cristo. Él lo que está haciendo es redirigir a las personas. Véame, porque yo imito a mi Señor Jesucristo. Ahora bien, hay algo muy importante acá y es el tiempo verbal. En nuestro versículo 17 de Filipenses 3, podemos ver que dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Ese es un tiempo que los profesores de español, bueno, en la lengua española se llama presente imperativo. Es una orden. Nuestro idioma, mis hermanos, es muy clarito. Es muy, muy clarito. Y lo que quiere decir es que esto no es un acto de que usted sea hoy imitador y vuelva a hacerlo en 15 días. Sed imitadores ahora, hoy, ya, en este momento. Y mañana también, y pasado mañana también. Esa es ya. Es en este momento, no es esperar para hacerlo en algún momento en que se sienta bien, sean imitadores. En este momento, a partir de ahora, sean imitadores. Mis hermanos, todos los días nosotros necesitamos imitar, necesitamos seguir un estilo de vida, toda nuestra vida, seguir un estilo de vida. Yo quiero que ustedes me acompañen a la segunda carta de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda Tesalonicenses 3, versos 7 al 9. La intención de esta enseñanza, mis amados, es que podamos ver claramente esos dos estilos de vida, esas dos maneras de pensar y esas dos ciudadanías, y que podamos examinarnos a nosotros mismos. Dice esta segunda carta a Tesalonicenses 3, 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Ven? No es arrogancia, es un consejo, es una orden, es algo, mis hermanos, que es beneficioso para aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Yo insisto en esto, no es arrogancia como algunos quizá podrían verlo en algún momento, sino que es ponernos a tono con la realidad de que hay malos ejemplos. Y al lado de esos malos ejemplos debemos poner buenos ejemplos e invitar a imitar lo bueno. Hay un video corto, no sé si mis hermanos lo podrán colocar. No necesariamente tiene que quedar todo el video, yo le puedo decir en qué momento lo detenemos, pero es necesario y me parece oportuno que podamos verlo y examinar esto. Observe esta plantación de trigo. Ciertamente uno de los paisajes más bellos que podemos contemplar. Pero no se deje engañar. En medio de estas espigas de trigo también se encuentra la cizaña. Intente identificarla. A simple vista, es prácticamente imposible porque su apariencia, durante todo el crecimiento, es semejante a la del trigo. Por eso, el Señor Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, les enseñó a sus discípulos que solo el tiempo demostraría la verdadera identidad de cada uno. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y es exactamente en ese momento cuando surgen las diferencias. Cuando ya está maduro y lleno de fruto, el trigo se inclina y se doblega. Por otra parte, la cizaña no produce frutos y no se inclina. Por el contrario, se eleva entre las espigas de trigo y sobresale entre ellas. Y es en ese momento que se realiza la separación. La cizaña es arrancada y el trigo es almacenado en el granero. Al mirar hacia una multitud que se encuentra dentro de una iglesia, todos parecen ser iguales, al orar, al cantar, e incluso al hablar sobre las cosas de Dios. Pero solo los nacidos del Espíritu poseen frutos de justicia y se inclinan como el trigo delante de la voluntad de Dios. En cambio, el cristiano cizaña, es orgulloso y no acepta la disciplina, no se inclina y se mantiene erguido porque le gusta aparentar una supuesta santidad. Sin embargo, su interior es completamente tóxico. Gracias, hermanos. Hay malos ejemplos siendo plantados y esa es una muy buena razón para que entonces se levanten buenos ejemplos. Y saben, mis hermanos, el hecho de anunciar que hay error y que ese error está siendo enseñado, esa debería ser una razón para proclamar la verdad con mayor fuerza.
porque siguen plantándose falsos ejemplos, falsos evangelios, se siguen levantando. Y me pareció apropiado este video porque la escritura lo menciona, son muy parecidos, son muy parecidos. Y esto no se trata de repetir palabras, de decir, si a usted el pastor le pregunta si es justo o pecador, diga que es justo. No se trata de memorizar y saber cuál es la respuesta. El Señor conoce el corazón del renacido. El Señor conoce el corazón del justo. Y nosotros mismos podemos, a la luz de la Escritura, examinarnos si realmente hemos sido justificados o si estamos con algún disfraz. Mis hermanos, Pablo lleva esta enseñanza porque él sabe que hay en medio de Filipos falsos hermanos, y lo vamos a ver más adelante. Hay personas que parecían, pero no lo eran. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mis hermanos, no es opcional, no es opcional. Esto es una obligación, y les voy a decir por qué es una obligación, porque quienes hemos renacido debemos honrar la cruz de Cristo. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted debe honrar la cruz de Cristo. Pastor, pero no es por obras, pero debemos lucir el evangelio. La salvación ciertamente no es por obras, es un regalo, es gracia que se obtiene por la fe, pero esa fe me va a llevar a conducirme de determinada manera, a pensar de determinada manera, a obtener una ciudadanía diferente. Por eso yo pregunto, ¿cuál es el ejemplo que hoy estoy dando? Siempre habrán personas viéndolo a usted, viéndome a mí. Siempre, mis hermanos, siempre. Siempre que hay malos ejemplos siendo vividos, necesitamos buenos ejemplos para contrarrestarlos. No podemos decir, ay, es que hay tanta gente mala, hay tantos ejemplos malos. Bueno, es la oportunidad para que contrarrestemos con nuestra manera de vivir. Dice el verso 18, Filipenses 3:8, continuando con nuestro texto, porque aquí Pablo ahora presenta la otra parte. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la cruz. Noten que ahora Pablo les llama a este grupo enemigos de la cruz, y no es la primera vez que lo dice, no es la primera vez que él se refiere a este grupo y ahora les dice enemigos. Ahora, por el contexto podemos decir, mis hermanos, por el contexto de la carta, que todos los que están sin Cristo son enemigos de la cruz, ¿cierto? Todos aquellos que viven sin Cristo son enemigos de la cruz. Es más, aún nosotros mismos éramos enemigos de la cruz. Hermano, mi hermana, usted y yo éramos enemigos de la cruz. Estábamos enemistados con Dios a causa del pecado. Eso nos convertía en enemigos de la cruz. Pero hay un detalle muy importante y que debemos considerar nuevamente. Aún dentro de la iglesia hay enemigos de la cruz. Suena raro esto, ¿verdad? Pero todos cantamos, todos alabamos. Pablo en la segunda carta a los Corintios, él cuenta acerca de sus historias, de sus aventuras trágicas. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 26, él se atreve a mencionar algunos de los peligros de esas aventuras. Y él dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros entre falsos hermanos. En la congregación en Heredia estamos exponiendo la carta a los Corintios.
Y la semana antepasada estuve exponiendo el capítulo 5 y hay un momento donde Pablo habla y advierte del cuidado que hay que tener de no juntarse, y él menciona una serie de pecados horribles, pero él dice, no digo los del mundo, los que están en Cristo, hablo de los de la iglesia. Qué fuerte, es fuerte, mis hermanos, pero aún dentro de la iglesia pueden haber dos ciudadanías, dos maneras de pensar, dos estilos de vida. Parecen ser hijos, pastor, porque lo dicen con sus bocas. No se trata de decirlo, se trata de evidenciarlo. Y para evidenciarlo, mis hermanos, es algo que el Espíritu Santo hace dentro de esa persona. Algo que me gusta del ejemplo del trigo y la cizaña: el trigo se doblega. El Hijo de Dios, el que está lleno del Espíritu Santo, su fruto mismo le lleva a inclinarse, pero la cizaña se mantendrá erguida, prepotente, altanera. Efesios 1:13, y ustedes saben este versículo, sé que se lo saben hasta de memoria. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la gran diferencia. El que oyó el evangelio, creyó, lo entendió, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto, mis hermanos, del trigo y la cizaña es fuerte. Yo sé que suena fuerte, pero veamos qué es lo que Pablo sigue diciendo en nuestro texto de hoy. Dice el versículo 18, Filipenses 3:18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ven la misericordia de Pablo? Dice, lo digo llorando. Pablo, ¿por qué llora si son enemigos? Número uno, mis hermanos, porque están pisoteando la cruz de Cristo. Están pisoteando el evangelio. Eso duele. Pero segundo, y veo que un corazón pastoral, misericordioso, lleno de amor, porque Pablo sabía el destino de esas personas. Pablo sabía cuál era el final de esas personas. Por eso él dice, lo digo llorando. Pisotean el nombre de Cristo y no saben cuál es su destino. Ahora yo quiero que veamos cómo se refiere Pablo a estos enemigos de la cruz, cómo los caracteriza. Dice Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición. ¿Ven ahí el punto? ¿Por qué llora? Ellos van a perdición. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando leemos la palabra vientre, inmediatamente se nos viene estómago, ¿verdad? Es lo normal. Sin embargo, mis hermanos, la palabra vientre acá tiene que ver, sí, con la carne, pero tiene que ver con el deleite, con la satisfacción de la carne, la sensualidad. Y cuando usamos esta palabra sensualidad, no es necesariamente algo sexual, sino que es todo aquello que le da significado a la vida de esa persona, satisfacer los impulsos carnales. En otras palabras, su amistad está tan con el mundo que lo que desean es deleitarse en todo aquello que va para su carne. Su pasión entra por los sentidos. Este es el punto, quizá más claro. La pasión de ellos entra por los sentidos, lo que palpan, lo que oyen, pero no en la palabra de Dios. Ellos todo lo que son sus sentidos, ven, tocan, oyen, ese es el Dios de ellos. Ven, no necesariamente tiene que ver con sexualidad, la palabra sensual, sino con sentidos, todo aquello que llega por los sentidos. Pero lo segundo que vemos dice, bueno, primeramente, ¿verdad? Habla de que cuyo Dios es el vientre. Entonces entendemos que su Dios es todo aquello que cautiva sus sentidos, menos la palabra de Dios. Pero luego dice que su gloria es su vergüenza. ¿Qué significa?
Es decir, se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza, más bien. Voy a poner dos ejemplos. Aquella mujer que cuando se está alistando, se está vistiendo, escoge la ropa con la intención, ella claramente sabe que si se pone esa ropa va a atrapar miradas de hombres. Entonces ella lo hace intencionalmente. Su intención es, con este vestido sí me van a ver y me van a piropear. Eso debería darle vergüenza, pero dice, por eso dice, su gloria será su vergüenza. O aquel hombre machista, mujeriego, que pasa enamorando a las mujeres y para él es un logro más cada mujer que enamora, porque lo hace sentirse más macho, más hombre. Eso debería darle vergüenza, pero esa vergüenza para él es su gloria. ¿Sí me explico? ¿Se entiende? Son personas que se exaltan a sí mismas. Vean lo que Pablo está diciendo. Esa es la manera de pensar de ellos. Su ciudadanía es terrenal. Piensan de manera terrenal. Su gloria es su vergüenza. Se exaltan a sí mismos. Es como la leyenda de Narciso. ¿Han escuchado de Narciso? Él iba caminando, caminando y había un lago y se asomó en el lago y cuando vio su cara se enamoró del mismo. Él se enamoró del mismo. Y sus seguidores se convirtieron en narcisistas. Esa es la leyenda de Narciso. Luego dice Pablo, solo piensan en lo terrenal. Noten que no dice y piensan en lo terrenal. No, dice solo piensan en lo terrenal. Es un estilo, mis hermanos. Es un estilo de vivir, es una manera de pensar. Se levantan pensando cómo se ven, cómo lucen, se acuestan pensando cómo se vieron, cómo se verán al día siguiente. Ese es su deleite, esa es su pasión y así satisfacen a su Dios. Mentalidad terrenal. Cuando leemos esto suena duro, ¿verdad? Suena duro. Pero piensa en alguien que no conoce a Cristo. Es difícil. Pero ahora pensemos en aquellos que escucharon el Evangelio. Aquellos que fueron alumbrados con la palabra de Dios, que asistieron a seminarios, que dijeron amén, qué linda palabra. Pero que luego dejamos de verlos. ¿Y qué pasó con aquel hermano? Pero yo creía que había renacido. Pero yo pensé que era un hermano justificado. ¿No trae dolor eso a nuestros corazones? ¿Ven por qué Pablo dice, lo digo llorando? Hay dolor, mis hermanos. Por eso a Pablo le duele. A él le duele su destino. Porque ese destino es perdición. Dice el verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Ese es el destino, perdición. Y ese destino, mis hermanos, es paralelo a su manera de pensar. Es paralelo a su manera de vivir, de ver las cosas. Pero ahora Pablo, en el versículo 20, nos quiere presentar el contraste. Ahora Pablo aquí sí va a presentar el contraste. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esa palabra que aparece allí, más, ¿verdad? Más nuestra ciudadanía, en otras versiones aparece, pero nuestra ciudadanía nos habla de un mejor contraste de vida, un cambio. Ahora viene un cambio, un mejor contraste de vida. Acabamos de ver cómo viven los que están sin Cristo, mas ahora veremos por qué los cristianos no pueden vivir de esa manera. Tienen una nueva ciudadanía. Mis amados hermanos, quienes han nacido de nuevo, según la Escritura, ahora han sido trasladados a otro lugar. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora bien, si alguien podía entender esto perfectamente, eran los filipenses. ¿Sabe por qué? Filipo era una ciudad, una colonia romana. Los romanos, después de conquistar ciertas áreas, ellos frecuentemente permitían a algunos soldados mayores de 21 años, o durante 21 años, perdón, la posibilidad de fundarse en lugares estratégicos, ciudades militares.
Entonces, estas ciudades militares seguían siendo colonias de Roma, aunque no estaban en Roma, pero eran parte de Roma. Tenían libertad absoluta de Roma. Ellos vestían como romanos, ellos tenían costumbres romanas, su idioma era el latín, los magistrados eran romanos. No importaba el lugar donde ellos estuvieran ubicados, siempre seguían siendo romanos. Lo que Pablo les está diciendo es, de la misma manera en que los colonos nunca olvidaron que pertenecían a Roma, de esa misma manera ustedes nunca deben olvidar que sus conductas deben ser igual a los de su ciudadanía. Eso es lo que Pablo les dice a los Filipos y lo que Dios nos dice a nosotros y nos recuerda. Tenemos una ciudadanía y nuestra manera de pensar, de vivir, debe ser acorde a esa ciudadanía. ¿Me explico? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Acompáñenme a Efesios capítulo 2 y versículo 6. Dice de esta manera. Filipenses 2 y verso 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si esto lo ponemos en duda, nuestra manera de pensar estará tambaleándose y nuestra manera de vivir estará tambaleándose. Hay una historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno, en un determinado momento, se caracterizó por sus tropas aguerridas, pero había un soldado que se llamaba Alejandro y era reconocido porque era muy cobarde este soldado. Entonces Alejandro Magno se paró frente a él y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Alejandro. O cambias de actitud o cambias de nombre, porque no me representas. Mis hermanos, nuestra ciudadanía es celestial. Debemos examinar cuál ha sido nuestra actitud, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. ¿Está alineada a esa ciudadanía o estamos acomodados a la manera en que este mundo quiere que nosotros vivamos? Si la respuesta, es más, voy a poner un ejemplo. Supongamos que por 24 horas, un día, usted tiene que ir a alguna ciudad, algún lugar, alguna isla, en donde en esa isla no utilizan ropa, como usted está acostumbrado a usar su ropa, sino que solamente usan un trapo para taparse sus partes nobles. Solamente utilizan un trapo y usted llega a ese lugar. Solamente un día va a estar. ¿Usted estaría dispuesto y dispuesta a quitarse su ropa para ponerse ese trapo? Yo creo que no. Entonces, si la respuesta es no, ¿por qué nos cuesta ver que estamos de paso en este mundo? ¿Por qué nos encariñamos tan fácilmente con lo que este mundo nos ofrece y lo hacemos casi que nuestro, cuando nuestra ciudadanía es otra? Si comparamos la eternidad con nuestra vida, mis hermanos, comparémosla y nos vamos a dar cuenta de lo mucho que nos espera, de lo rico que nos espera versus, y no digo que despreciemos lo que estamos viviendo, démosle gracias a Dios, disfrutemos lo que tengamos, pero no nos arraiguemos a eso. Me gusta como Pedro lo menciona en la primera carta a Pedro, en el capítulo 2, él da un consejo. Dice primera de Pedro capítulo 2 y versículo 11. Dice así, primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Notemos eso, extranjeros y peregrinos. A veces enfatizamos más en la palabra amados, pero yo quiero que le pongamos la lupa ahorita a extranjeros y peregrinos. Mi hermano, si yo soy extranjero, si yo soy peregrino, yo anhelaría
llegar a mi verdadera casa, a mi destino verdadero pronto. Si usted sale a algún lugar, usted desearía llegar a su destino final, a donde usted sabe que va a tener las mayores comodidades, ¿cierto? Por eso Pedro dice: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay que batallar, hay que combatir, y esa es una lucha. La carne, mis hermanos, no se rinde fácilmente, y la única forma de lograr vencer es cuando nuestra alma decide no rendirse, cuando nosotros insistimos en mantenernos firmes. Por eso les decía al inicio de esta enseñanza que nuestra memoria falla, nuestra memoria es frágil. Es necesario que nos recordemos cuál es nuestra ciudadanía. Es necesario que nos recordemos el evangelio a nosotros mismos, que nos prediquemos a nosotros mismos el evangelio, porque es la única manera en que su alma va a estar fortalecida. Y para que usted pueda vencer la carne, tiene que tener el alma fortalecida. Su espíritu tiene que ser fuerte. Esa es la batalla, ese es el combate en el que vamos a estar nosotros viviendo. Dice allí mismo 1 Pedro 2, por el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que no que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Lo ven? Manteniendo nuestra buena manera de vivir entre los incrédulos. Ahí está un estilo de vida, una manera en donde van a haber personas observando, y muchos van a querer imitar esa conducta. Muchos van a querer imitar esa conducta. Si es tan amable, le pediría que me acompañe a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mis hermanos, nadie puede disfrutar de las cosas venideras de la próxima ciudadanía en este mundo si no se ve como extranjero y peregrino. Sigue diciendo el verso 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Lo ven, mis hermanos? Si no nos vemos como peregrinos y extranjeros, nos aferraremos a este mundo. Nos vamos a aferrar a este mundo. Volvamos a nuestro texto, verso 21, Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros tenemos un cuerpo de humillación. ¿Por qué? Porque envejece, mis hermanos. Veámonos al espejo cada mañana y esperemos el transcurrir de un año. Y ya vamos a empezar a notar que nuestro cuerpo está envejeciendo. Aunque no nos guste, nuestro cuerpo va envejeciendo. Ya los que mejengueábamos no aguantamos 20 minutos, ya no aguantamos las carreras que nos pegábamos de jóvenes. Y de esa manera nos vamos dando cuenta por qué el apóstol Pablo se refiere a esto. Un cuerpo de humillación envejece. ¿Por qué es un cuerpo de humillación? Porque se enferma
Es un cuerpo de humillación porque busca pasiones carnales. Muchas veces es un cuerpo de humillación porque la muerte acecha constantemente. La muerte acecha constantemente. Pero mis hermanos, nuestra esperanza no es esa. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros veamos. No podemos perder nuestra esperanza considerando este cuerpo. Nuestra esperanza debe estar en otro estado. Un estado de glorificación, y será en ese mismo cuerpo, un cuerpo transformado de la humillación a la glorificación. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Por el poder de aquel que puede sujetar todas las cosas a sus pies. Amén. Cuerpos que serán glorificados. Ese cuerpo ya no deseará pecar más, no se deleitará más, solamente en Dios se deleitará. No tendrá más deseo de buscar pasiones terrenales, no habrá más contiendas, no habrá más, mis hermanos. Es otro cuerpo. Gracias a Dios por eso. Aquí yo vuelvo a preguntar, ¿cómo ha sido el modelo que hemos estado copiando? ¿Cómo ha sido el modelo que usted ha estado viendo? Y aquí usted puede detenerse a meditar en todas las áreas. ¿Qué es lo que usted ha estado escuchando, mi hermano? Sabe que hay muchas personas que les gusta, y gloria a Dios por esto, que tienen una sed de la palabra y pasan constantemente buscando enseñanzas. Y aquí donde tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que usted está permitiendo que ingrese a su mente? Porque según lo que hemos leído hasta acá, el apóstol Pablo sufrió de falsos hermanos. Parecía, pero no lo era. El trigo se inclinará, habrá fruto, habrá evidencia de que una persona ha sido lavada con la sangre de Cristo. Aún los mensajes que usted escuche, péselos, mis hermanos, péselos a la luz de la palabra. Yo le doy gloria a Dios por la misión Palabra de Vida. Creo que hay ejemplo a seguir a través de esta misión, a través de los pastores, a través de cada uno de ellos, que Dios les permite ser instrumento en sus manos. Nútrase, mi hermano. Yo como consejo le doy, nútrase de las enseñanzas que pueda tomar de los pastores de la misión, porque son hombres que Dios está usando. Son hombres que están siendo fieles a la palabra de Dios. Y creo que tanto ustedes acá en Tibás como nosotros en Heredia hemos sido bendecidos de conocer esta manera de vivir, de hacer iglesia, y que son imitadores de Cristo. Puedo ver cómo el apóstol Pablo insiste una y otra vez: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces la pregunta que hice hace un momento: ¿cómo ha sido el modelo que hemos estado tomando? Pero otra pregunta es: ¿cuál es el modelo en ti que los que te observan han estado imitando? ¿Cuál es el modelo? Porque, mis hermanos, el modelo que imitamos no es el que hablamos, sino que es el modelo que proyectamos de acuerdo a nuestra ciudadanía. Nosotros proyectaremos cuál es nuestra ciudadanía en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. No solamente el hablar, cómo pienso, cómo vivo. ¿Cuál es el modelo que nos presenta el Evangelio? Y yo quisiera, mis amados hermanos, para ir concluyendo con este mensaje, que meditemos precisamente en ese modelo al que estamos nosotros siguiendo. ¿Dónde están colocados nuestros ojos? Hay un himno muy hermoso que se llama "Pon tu mirada" o "Pon tus ojos en Cristo". Y de esa manera yo quisiera que podamos, si usted se lo sabe, puede entonarlo. Y si no, por lo menos escúchelo y preste la atención a esta letra de este himno, que dice así: pon tus ojos en Cristo. Yo quisiera pedirle en un momentito a mis hermanos que puedan ayudarnos con el audio de este himno, porque me parece determinante que nuestra mirada, que nuestros ojos estén colocados siempre en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, que estén puestos, y en la medida que aprendamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, nos estaremos desarraigando de todo aquello terrenal. Nos estaremos desarraigando. Anhelemos, mis hermanos,
Vivimos en un mundo en donde tenemos que disfrutar de lo que perfectamente es disfrutable, pero que nuestra mirada siempre esté en Cristo Jesús. Escuchemos el canto. Después de haber escuchado tu palabra, Señor, oramos y damos gracias por tu provisión. Tú, Señor, nos has lavado con tu sangre, nos has justificado y por eso es, bendito Señor, que podemos presentarnos delante del Padre, justos como Dios, santos, perfectos y todo por gracia, Señor. Permite que podamos lucir, Señor, nuestra forma de vivir, de pensar acorde a tu evangelio. Que podamos vivir de una manera digna de ti, Señor. Que donde caminemos, donde estemos, podamos ser luz, podamos representarte, Señor. Que seamos imitadores en todo momento de ti. Gracias, Dios, porque hoy tu palabra nos ha animado, porque tu palabra hoy nos exhorta, nos anima, nos motiva, para que podamos ser esa luz, para que podamos mostrarnos como ejemplos buenos, como ejemplos de tu palabra, Señor, en un mundo en donde se levantan cada vez más malos modelos, malos ejemplos. Guíanos, Señor, y gracias te damos por tu misericordia para con cada uno de nosotros, de poder hoy estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, y que podamos siempre estar con un agradecimiento eterno, Dios, de ese regalo llamado salvación. Toda la gloria y toda la honra sean siempre para ti. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas.